Ahí está. Eh, ahí veo que van entrando, siguen entrando. 안녕하세요. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos con una de las últimas mesas de este congreso, ¿sí? El primer congreso de estudios de coreano de la Universidad de El Salvador. Todos muy bienvenidos. Y estamos con la profesora y la directora de la diplomatura, María del Pilar Álvarez. Y también, bueno, yo hoy estoy como la modera, ¿sí? Me llamo Giorildi, ahí acepto unas personas. Me llamo Giorildi, soy profesora de idioma coreano. Em, También, bueno, eh, eh, soy licenciada en español, en enseñanza de idioma coreano y también, bueno, maestranda de media arte cultural, de cultura. A ver, un segundo que acepto unas personas más. Ahí está. Bueno, vamos a tener para esta mesa 4 personas para exponer. Lamentablemente perdimos unos minutitos por temas técnicos, pero después de las exposiciones vamos a tratar de tener unos 5 minutos, ¿sí? Para responder algunas preguntas. No todas, porque no creo que tengamos tiempo. Durante la exposición voy a pedirles que si tienen algunas preguntas, escriban en el chat y luego pregunten, ¿sí? Bueno, tenemos primero a Cecilia Paula Brissot, que va a hablar sobre la popularidad del idioma coreano. A ver, primero chequeo si está Cecilia Paula Brissot. Sí, acá estoy. Ahí está, perfecto. A ver, bien. Bueno, un segundo. Bien. Bueno, ¿tenés la cámara o quieres presentarte así? Eh, No tengo cámara en la computadora. Perfecto, Tengo la perfecto. computadora para presentar las diapositivas, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, ella es graduada de la diplomatura en estudios coreanos de la USAR, sí, y también es reportera de honoraria de Korea.net desde 2019. Sí. Como, bueno, de vuelta, el título de su trabajo que va a exponer en este momento es La popularidad del idioma coreano. Así que, bueno, les voy a pedir que si quieres compartir alguna pantalla, eh, que lo puedas hacerlo. ¿Podés? Acá A dice ver. que no se puede. Perfecto. Ahí le doy. Sí, si querés te ayudo. Hay que poner a los Dale. expositores como co-host para que Sí. ellos puedan compartir pantalla. A ver. Así que los voy a ir poniendo, Ujú. si quieren. No sé, Ahí está. no sé quién empieza. Sí, ¿Está? Bristot. Ahí la pongo. Ahí está. Perfecto. Ahí está, no sé si se puede ver. Ahí sí. Perfecto. Eh, bueno, les vuelvo a aclararles. Para todas las dudas, les pido escribir en el chat, ¿sí? Y todos con los micrófonos apagados, por favor. Gracias. ¿Empiezo? Sí, por favor. Bueno, como habían comentado, mi nombre es Cecilia Bristot y quería comentarles un poquito de por qué elegí escribir sobre esto. Hace más de 7 años empecé a conocer un poco sobre la cultura coreana, o sea, de a poco, pero bueno, recién el año pasado empecé a estudiar el idioma y empecé a conocer un montón de personas que también estudiaban el idioma, pero por diferentes razones a las mías. Entonces, justamente esto es lo que me llevó a hacer esta pequeña investigación, porque es muy, muy, muy corta, sobre la popularidad del idioma coreano. Entonces,
en los países alrededor del mundo se hablan diferentes idiomas, como también dialectos, ¿no? Pero bueno, se sabe que el idioma más estudiado es el inglés y bueno, seguido del francés y el español. Pero hace unos años se está volviendo muy popular el Hangul. Bueno, la cita que ven en pantalla fue extraída del libro Historia Mínima de Corea, que es uno de los libros que vemos en la Diplomatura de Estudios Coreanos, que fue publicado el libro por el Colegio de México y escrito por José Luis León Manríquez en el año 2009. Y bueno, la misma dice que el Hangul es un avanzado sistema de transliteración fonética de la lengua coreana, la que hasta entonces se escribía en caracteres chinos, cuyo texto fue publicado en 1446 con el título Hunmin Jeongeum, que fue publicado por el rey Sejong, que pueden ver a la derecha. Un artículo de BBC News publicado en el año 2018 dejó en evidencia que entre los años 2013 y 2016 el estudio del idioma coreano en Estados Unidos aumentó un 14% cuando el aprendizaje de idiomas en general realmente estaba en declive. Matt Pickles, en el mismo artículo, comenta que las últimas estadísticas muestran que 14.000 estudiantes están aprendiendo coreano en los Estados Unidos en comparación con solo 163 2 décadas antes. Por lo tanto, el Hangul, o idioma coreano, se ha vuelto muy famoso gracias al negocio del entretenimiento que lleva Corea del Sur desde ya hace muchos años. Y bueno, en un artículo de CoreaNet exponen que el movimiento Hallyu, o la ola coreana, apareció por primera vez a mediados de la década de los 90, después de que las series de televisión y la música pop ganasen gran popularidad entre la comunidad china. La moda de la ola coreana se extendió hasta la cultura tradicional y los ámbitos de la gastronomía, la literatura o el aprendizaje del idioma coreano, atrayendo cada vez a un número mayor de entusiastas. Entonces, el idioma suele ser muy estudiado por la generación joven, pero hay muchas personas que yo conozco, por ejemplo, que tienen más de 50 años, que también lo estudian. Así que, ¿cuáles serían las razones por las que las personas de diferentes nacionalidades se forman en esta lengua? Entonces, para lograr descifrar la popularidad de este idioma, se realizó una encuesta tanto en inglés como en español, para que las personas que pertenecen a diversos países y conozcan ambos idiomas o alguno de los dos puedan responder a la encuesta, ¿no? La misma fue totalmente libre para el público que consume cultura coreana y el total de número de entrevistados fue de 195, quienes la mayoría eligió más de una razón por la que estudian el idioma. Algunos de los lugares desde los que participan fueron Argentina, Trinidad, Inglaterra, Brasil, Japón, Marruecos, India, Italia, Francia y México, entre muchos otros, demostrando de esta manera que este fenómeno es más universal y general, ya que conquistó muchísimos territorios. Como se puede ver en el gráfico, están resumidas básicamente todas las respuestas de los estudiantes de idioma coreano. El 57% comentó que tenía un gran interés de la cultura general. Asimismo, el K-pop y los K-dramas poseen más del 10%. Entonces, estas serían, digamos, las 3 razones más contestadas o mencionadas en la encuesta. Pero también está el de querer comprender a quienes hablan coreano en un 7%, y para obtener mejores oportunidades laborales en un 4%. El 6% restante, que es el que está en verde,
menciona que quiere hacer amistades con coreanos, aprender un idioma, realizar estudios superiores en Corea del Sur, aprender taekwondo o audicionar. Y bueno, acá terminó porque es súper corto el estudio. Y bueno, sin dudas, el idioma coreano se consume por muchas personas del mundo con múltiples razones en mente. Se espera que el consumo de este siga creciendo gracias al impacto del Hallyu alrededor de todos los países de los diferentes continentes del mundo. Y ahí terminó. Ahí está, muchas gracias, Cecilia. Realmente es Gracias a corto, ustedes. no, aunque es corto, realmente son temas muy importantes y son temas que seguramente todos los que están estudiando el idioma también quieren conocerlo. Bien, si quieren, si algunos tienen alguna pregunta, pueden escribir ahora y voy leyendo y Cecilia va comentando, respondiendo también. Si no tienen ninguna pregunta, podemos seguir con la siguiente expositora. Bien. Bueno, entonces sigamos con... Ahora, vamos a comenzar con Luna. A ver, Luna, ¿estás? Sí, hola, ¿cómo están? 안녕하세요. 안녕하세요, 안녕하세요. 선생님. Bueno, entonces, ahí. Allá te puse como co-expositora. A ver, co-hospedadora. Sí, puede ser Ahí, que veo todavía la pantalla. sí, voy a pedir a Ceci. Voy a... Sí, ahí está. No, no Ahí está. encontré el botón, disculpe. Perfecto, no hay No hay ningún problema. problema. Bien, Ok, ahí voy a presentar. perfecto. Bueno, ahora mientras que prepara Luna, ¿sí? Les comento un poco. Luna es expósito, está estudiando ingeniería textil en UNT, en la Universidad de Tecnología Nacional, para los que no conozcan. Y también está estudiando diplomatura universitaria en estudios coreanos de USAC. Va a estar hablando sobre, bueno, como aparece justo en el título, la pantalla, idioma coreano y traducción, significación y simbolismo en él del idioma coreano, ¿sí? Bueno, de vuelta les reitero, si tienen algunas preguntas o dudas, por favor escriban en el chat y luego vamos respondiendo. Gracias. Ya puede comenzar, Luna. Muchas gracias. 안녕하세요, 여러분. 저는 루나 에스포시토입니다. 저는 21살입니다. 그리고 아르헨티나 사람입니다. 저는 대학생입니다. 그리고 한국어 공부합니다. 만나서 반갑습니다. Ahora en español. Hola a todos, yo soy Luna Esposito, tengo 21 años y soy argentina. Soy estudiante universitaria. Como lo dijo mi profesora, estudio Ingeniería Textil en la Universidad Tecnológica Nacional. Soy estudiante de la tercera cohorte de la Universidad del Salvador y también estudio idioma coreano en el programa de lenguas de la USAM. Mucho gusto en conocerlos. Yo voy a hablar en esta ocasión del simbolismo y significación de lo que fue el idioma coreano, establecerlo como idioma oficial de la península, y la creación del Hangul, que fue el alfabeto coreano. El contenido de mi presentación se va a dividir en los siguientes temas, donde primero veremos qué significa un idioma, luego veremos en 2 diapositivas el contexto político y social de ese entonces, la influencia y poder de China que tuvo en ese entonces en el territorio coreano, el rey Sejong, que ahí como lo pueden ver está escrito con el alfabeto coreano, que fue un hombre muy importante, el Hangul, que es propiamente dicho el alfabeto coreano, las consecuencias de aceptación y el rechazo que hubo en su momento a la creación del alfabeto, finalmente el simbolismo y la significación, que es lo que voy a tratar en esta presentación, y la conclusión. Bueno, comencemos. ¿Qué significa un idioma? Hablando estrictamente de manera teórica y gramatical, un idioma se define como un sistema lingüístico escrito oral que tiene como fin permitir la comunicación entre las personas, conformado por reglas gramaticales, ortográficas y diferentes símbolos.
Sin embargo, cuando muchas veces hablamos de idioma, nos olvidamos de la parte cultural y simbólica, porque al igual que son los mitos, las leyendas, el arte, la música, comida, etc., el idioma forma parte de la cultura de un país o región, y es la expresión que tiene esa comunidad frente al mundo. O sea, es la manera que se va a expresar, son las características propias de esa región, y también conlleva los sentimientos de nacionalidad e identidad. Pasemos a entender lo que es el contexto tanto político como social del territorio coreano en ese entonces, para que de esta manera lograr un mejor entendimiento finalmente de la simbología y significación de la creación del Hangul. En ese momento nos ubicamos en la dinastía Joseon, que fue la dinastía imperial más larga de Corea, y el territorio coreano estaba bajo una influencia directa de China, donde había mucho intercambio también cultural y artístico. También había un factor que se llamaba confucianismo, que era una religión de ascendencia china que influyó directamente tanto a nivel social como político. Algo a destacar es que la administración del territorio coreano se llevó a cabo basado en la escritura china, ya que no había caracteres coreanos propios y se tenía que documentar toda la información. Además, los exámenes para acceder a los cargos públicos del Estado coreano estaban dirigidos a todos los hombres libres, pero tenías que demostrar conocimiento de los clásicos chinos y del idioma chino. El contexto social del territorio coreano era una sociedad muy estratificada, influenciada por el confucianismo, como dijimos anteriormente, y se dividía primero en la cúspide estaba la familia real, después se veían la clase de nobles denominados Yanban, que era una clase dominante élite aristocrática que se la caracterizaba por el estudio de la escritura china y el idioma chino. Luego teníamos la clase media, que eran las personas profesionales, la clase plebeya, que eran las personas que eran, por ejemplo, artesanos, campesinos, y finalmente los siervos, esclavos y marginados. Además de la desigualdad social que existía en ese momento, como ya dijimos, el idioma escrito que había era el idioma chino. Sin embargo, ya se hablaba en un idioma natal, el idioma coreano, pero no había forma de su escritura. Por lo tanto, había una desigualdad en el tema de los exámenes, como nombré anteriormente, ya que se tenía que tener acceso a una educación privilegiada para entender el idioma de los exámenes. Como estamos hablando mucho del idioma chino, tenemos que hablar también de la influencia y poder de China en el territorio coreano. El idioma chino en sí fue la base de muchos idiomas asiáticos, entre esos el coreano, y además teníamos un sistema tributario con el territorio coreano y el confucianismo, que a pesar de haber más religiones en el territorio coreano en ese entonces, se estableció como religión dominante. Además, se dispuso como ideología de Estado y, como dijimos anteriormente, influyó mucho en la estructura social. Como dijimos en el idioma, la exigencia del idioma chino para los exámenes y el estudio de los clásicos chinos era fundamental para poder acceder a los cargos públicos. Sin embargo, toda esta desigualdad que había entre las distintas clases y en sí no poder escribir en su idioma fue vista por el rey Sejong, que fue el cuarto rey de la dinastía Joseon y fue un hombre muy importante porque fomentó la creación de la cultura coreana. Además, durante el periodo en que él estuvo al mando, se vivió un florecimiento cultural, artístico y también en los avances científicos, ya que era un hombre que era muy importante para él el tema de la educación y fomentar toda la investigación. Es por esta manera que al ver la diferencia entre la escritura y el idioma que se hablaba, profundizó la investigación del sonido y la fonética y creó lo que se denominó el Hangul, que es el alfabeto coreano. El Hangul, que fue creado, como ya dije, por el rey Sejong, tiene 2 años en sí en la historia, que fue en 1443 cuando se hace en sí, y en 1446 cuando se hace como oficial, se promulga oficialmente.
Está basado en el estudio y comprensión del sonido y la fonética, ya que, a diferencia de quizás otros idiomas, este alfabeto derivó de un habla, o sea, el idioma oral ya estaba en la sociedad, entonces tenían que analizar la fonética y el habla de cada sonido, así poder hacer los caracteres. También es un sistema considerado a nivel mundial de escritura científico, ya que es fácil de aprender debido a cómo está compuesto y explicado, con, por ejemplo, las formas de cómo se pone la lengua en la boca para pronunciar algunas vocales o consonantes, y es eso. Está conformado también por 10 vocales básicas y 11 vocales dobles, 14 consonantes básicos y 5 consonantes compuestas, que consisten en la repetición de algunos consonantes básicos que suenan de distinta manera cuando se los dice doble. Además, las vocales nacieron de la combinación de los elementos fundamentales de la filosofía oriental, que son el cielo, el Hanul, la tierra, Dan, y el ser humano, Saram, que también se puede traducir como persona, y combinando esos símbolos nacieron las vocales del Hangul. Sin embargo, como todo cambio que se da en la historia, tuvo una parte de aceptación y rechazo, y afortunadamente la aceptación fue mayoritaria. Gracias a la implementación del Hangul, el incremento de los índices de alfabetización de la sociedad creció exponencialmente. Además, los exámenes ya no se tomaban en idioma chino, se hacían en idioma coreano, aunque cabe destacar que ese cambio fue muy paulatino. Contribuyó fundamentalmente a la mejora de vida y de la calidad de los estratos que ya podían acceder a la educación que antes no se podía. Y después de un tiempo se estableció el idioma coreano, que ahí lo pueden ver como Hanguk O. Hanguk vendría a ser Corea, y cuando agregamos el O sería el idioma del país que estamos hablando adelante. Y como venía diciendo, se estableció el idioma coreano como idioma oficial de la península. Que eso es muy importante porque ya el idioma natal, que es el que se aprende cuando se nace y estás en tu comunidad, se volvió el idioma oficial. Sin embargo, hubo estratos sociales que lo rechazaron, principalmente la clase de Jianban y los nobles, porque esto afectaba a su estatus social, a sus privilegios, y defendían el estudio del idioma chino. Finalmente llegamos a lo que sería el eje de esta presentación, que es el simbolismo y la significación, pero no sería lo mismo si no hubiese explicado toda la anterior para comprender la importancia que fue en ese momento la creación del alfabeto coreano. Como dije, las clases sociales inferiores pudieron acceder a la educación, algo que fomentó mucho el rey Sejong, que era educar a la población y hacer descubrimientos y profundizar los conocimientos. Se empezó a conformar lo que era la cultura coreana, que hasta entonces estaba muy mezclada con lo que venía de China a su vez, y fue un elemento fundamental en Hangul. Se conformó lo que era también la identidad y nacionalidad coreana, que, como había dicho en el tema, en las primeras diapositivas, el idioma es una parte fundamental para sentirse en identidad con su país o territorio. Además de que era uno de los primeros pasos hacia la independencia del territorio coreano. En este contexto era independencia de la escritura china, y se usaba el idioma nativo del territorio, como ya había dicho anteriormente. Además, el Hangul es tan importante que se considera un tesoro nacional y es muy apreciado en la sociedad. Conclusión, el del idioma coreano, me parece personalmente, pienso que es muy importante cuando uno estudia un idioma interiorizarse con el mismo y entender cómo surgió, cuál fue su origen, conocerlo, buscar más información acerca del mismo, comprender su contexto histórico, porque todo eso nos lleva a comprender la importancia de lo que fue, en este caso, la creación del Hangul y el establecimiento del idioma coreano como idioma oficial de la península. Todo lo que fueron las consecuencias que eso trajo, que en su mayoría fueron muy positivas para la sociedad, porque dio acceso a la educación, empezó con una cultura coreana, los primeros pasos hacia la independencia. Todo lo que aportó también a la sociedad en ese sentido fue muy grato,
y fue el descubrimiento y la creación del Hangul es mucho más profundo de lo que quizás uno se imagina cuando está estudiando el idioma. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado la presentación. 감사합니다. Muchísimas gracias, Luna, por la exposición y realmente estuvo muy detallado todos los trabajos que ha hecho y de las diferencias de estatus sociales también. Está muy bien explicado también. Bien. Muchas gracias. Sí. Si tienen algunas preguntas, pueden ir escribiendo. En el caso de que no tengan, ya vayamos preparando para pasar a la siguiente. Ahí. Bueno, para Luna, justo Álvaro Marianelli pregunta, ¿por qué considera que los 도장 se escribe en Hangul y los 정문, cresta familiares, en Hanja? Bien, en realidad es 정문. Ahí, esto directamente les comento yo. 도장, ahora, como está romanizado, no sé si el 도장 te referís al sello o 정문 te referís a otro tema. Sí, al sello. No, en realidad el sello, 도장, en los dos casos se puede escribir tanto en Hanja o en Hangul, pero al principio se escriben con el Hanja y luego comenzaron a cambiar un poco. Pero se puede usar de las dos formas. Sí, en Corea se sigue para Yareli, bueno, esto directamente les respondo yo rapidito. Se sigue usando los caracteres chinos, ¿sí? Y también, bueno, en algunas ocasiones, no por ahí, no tanto como antes, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, voy a pasar a Indra. A ver, Indra, ¿estás? Ya, sí. A ver, Hola, Indra, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola. entonces ahí ya te puse como coanfitrión. Ahí. Listo. Igual no voy a poner presentación. Ah, perfecto. Bueno, entonces les comento. Indra Valentina Requis Molina es lingüista e investigadora de literatura coreana. También es licenciada en letra en la Universidad Central de Venezuela y también diplomada en estudios coreanos por la Universidad de Salvador. Actualmente lleva a cabo proyectos humanidades digitales como el proyecto Emiro Castos para el rescate de los acervos literarios de su país en Venezuela. Bien, entonces doy la palabra a Indra. Cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Eh, bueno, hola. Primero quiero agradecer el espacio a la universidad y la verdad creo que es muy importante para que todas las personas puedan involucrarse un poco más en el trabajo que se está haciendo, la formación en estudios coreanos. Yo les voy a presentar algo que me apasiona infinitamente, que es la literatura infantil y la literatura. En el caso de la literatura infantil en Corea, porque es mi área ya de investigación, a partir de también la formación que he realizado en la USAD. Vamos a primero situarnos un poco en lo que es la literatura infantil. ¿Sí? Esta ha estado presente desde el inicio de la historia humana, desde que empezamos a cantar canciones de cuna. Y por ello, la literatura infantil está ligada mucho a la oralidad. ¿Sí? Actualmente podemos encontrar en Corea algunas obras que han sido clasificadas como literatura infantil antigua. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque forman parte del acervo cultural de Corea, pero además porque tienen elementos fantásticos en el desarrollo de las historias. Entonces, el primer ejemplo que conseguimos cuando hablamos de literatura infantil coreana es los mitos. El mito, por ejemplo, de fundación de Corea
el mito de Tangun, que habla de cómo una osa se metamorfosea y se convierte luego en la madre de aquel que va a ser el primer rey de la nación. Esto es un mito muy antiguo y que con el tiempo, al igual que pasa con las historias occidentales, aunque es un texto clásico y no está exactamente dirigido a la población infantil o al público infantil, se ha venido adaptando de manera de que podamos encontrarlo en libros destinados exclusivamente para niños, que mantienen todos los rasgos comunes al mito, pero además incluyen o hacen un poquito más llamativo todos estos rasgos fantásticos que tiene la literatura. Ahora bien, hay otro aspecto de la literatura oral infantil que es el aspecto folclórico, aquellas rimas, canciones, los juegos. Todas estas cosas se pueden clasificar de muchas maneras, sin embargo hay una forma que llama bastante la atención, que es el donzi. Es una de las mezclas entre la poesía y el juego, ¿sí? Que era algo típico de los niños en una época antigua de Corea. Ahora, más adelante en la historia vamos a encontrar ya poesía como tal, también de una manera oral, por ejemplo, composiciones como el Hongyeong, que es de El reinado de Goyeon. Es una composición que aún comparte rasgos estructurales de las rimas y los juegos infantiles de la época, tampoco estaba dirigida al público infantil. Entonces, lo cierto es que si vamos a hablar de literatura infantil, esto todavía no se acerca a las nociones modernas. Ahora, la literatura infantil de Corea tiene como que su origen en la modernidad y en el cambio de la concepción de lo que es la infancia, ¿sí? Porque a partir del 1900 recién se plantea la posibilidad de que existe un mundo infantil. Entonces, cosas que, por ejemplo, pasaron en Occidente, como en 1860, empieza a crearse esta idea de que existe una literatura para niños, es decir, cambia el lugar de enunciación, ya no le hablamos a cualquiera, no le hablamos a la cultura, sino le hablamos al niño. Esto en Corea ocurre en el 1908. Recién cuando un poeta llamado Choi Nam-seon, discúlpenme la pronunciación, Ahí creo que se cortó, pero a ver, ahí está. Sí. A ver. publica un poema llamado Desde el mar. Perdón, a ver, Indra, ¿Sí? ¿Se ve? perdón, ¿Me ¿podría escuchan? repetir? Ok. Sí, ahí está. ¿Podría repetir la última parte que justo se cortó? Ahí está. Ok. Sí, No, todo bien. gracias. Vuelvo en 1908. Un poeta llamado Choi Nam-seok publica un texto llamado Desde el mar para los niños. Entonces, aquí el destinatario del texto empieza a ser el público infantil. Este texto se publica en un periódico que está inspirado en un texto de Lord Byron, que fue publicado en 1812 y se llama Las peregrinaciones de Childe Harold. Entonces, ese es como un antecedente a lo que luego nosotros vamos a empezar a llamar literatura infantil. Y realmente el boom en Corea ocurre en 1923, porque se consolida esta nueva visión de la infancia. Y todo esto va a ser gracias al trabajo de un hombre llamado Ban Jong-kwon. Ban nace en 1899 en lo que en ese momento era la capital del reino de Joseon, y hoy es el centro de Seúl. Entonces, para que veamos más o menos el cambio de era que vive este señor. Pasó de estar en un reino a un proceso colonial en el momento de la ocupación japonesa, y luego, gracias digamos, a sus iniciativas, ingresa en la modernidad. Entonces, es todo un contexto que marca la literatura. Realmente hay como mucho de mito en la figura de Ban, pero se conoce que fue formado por su abuelo, ¿sí?
que inició sus estudios en la Escuela Comercial de Turín en 1914, pero que en algún momento abandona esta formación y dice, no, yo quiero hacer algo más relacionado con mi pasión, que es los niños. Aunque también se sabe que Ban fue activista. En 1919 participó en las protestas estudiantiles en Corea y por esto fue detenido. Incluso muchos relatos dicen que sus compañeros, los que estaban alrededor de él en el momento de la protesta, fueron torturados, pero Ban fue preso momentáneamente. Sin embargo, esto marca mucho el activismo de Ban en el transcurso de la historia. Por lo que entre 1920 y 1923, este señor se va a Japón a formarse en literatura y psicología infantil. En Tokio, específicamente donde él hace sus estudios, empieza a traducir cuentos de hadas extranjeros. Cosa que para el momento era bastante novedoso y llegó a publicar sus traducciones en un texto llamado Regalo de Amor. Esta fue como el inicio de luego el aporte que hizo Ban a la literatura infantil. Porque este empezó a generar una conciencia y una curiosidad personal por los niños de una manera ya profesional, ¿sí? Ahora bien, las ideas de Ban no surgen de la nada, surgen de un cambio filosófico de la época. ¿Por qué? Porque Ban, en su estancia en Japón, observa el desarrollo de revistas infantiles durante los años 20. Una de ellas es Jin no Funen, que es una de las primeras revistas japonesas que habla del cuento fantástico. Y toda esta idea de lo fantástico en Corea no era compatible con la infancia. ¿Por qué? Porque durante la ocupación al niño se le veía de una forma diferente. Es decir, la formación del niño se fundamentaba en tres conceptos, que era el conocimiento, la virtud y el cuerpo. Pero todas estas ideas estaban basadas en el control que tenía Japón sobre Corea. De manera de que la superioridad para los japoneses se alcanzaba a través de la perfección de estos tres elementos. Entonces, la modernidad y estas ideas que surgieron en Ban rompieron con ese paradigma. Algunas investigaciones dicen que todas estas ideas de Ban nacen del principio del Donha, que fue un movimiento académico neoconfucianista que se fundó en 1860. Entonces, Ban lo que plantea ahora es un nuevo paradigma en el que el niño se entiende a partir de tres dimensiones: el cuerpo, la energía y la mente. La energía, vista como una emoción, de la cual la más importante es la alegría. Entonces, la educación deja de ser una educación formativa para la perfección y se convierte en una formación para renovar ese sentimiento de alegría, de manera de que los niños se formen desde su propia manera de entender el mundo. Esto fue completamente revolucionario para el momento y permitió que Ban fundara asociaciones juveniles como Shondong-gyo, que se encargó luego de difundir esta idea de respeto y de la infancia a través de publicaciones sociales. Entonces, con esta... A ver, Indra, ahí te estamos perdiendo de vuelta. Ahí está. Sí. Ahí está, volviste. Perfecto. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Entonces, la asociación Ban adquiere una importancia y se convierte en moderador, empieza a dar conferencias. A ver. La asociación, Perdón. ¿sí? No, está bien. Ah, Dime. sí. Sí, ¿podrías repetirme la última frasecita? Porque justo se escuchó muy mal. Ok, Sí, bien. gracias. Como resultado de estas conferencias, Ban publica un texto llamado Canción Infantil en una revista de la asociación. Esta revista se llama Gagyo y en el texto acuña la palabra eorini. ¿Sí lo dije bien? Creo. Este es un término que él acuña para referirse a los niños
de manera respetuosa. Recordemos que en Corea el respeto y el manejo del respeto en el lenguaje es algo muy importante. Entonces, al igual como nos referimos a los ancianos, él creía que Eurini era una palabra adecuada para referirnos a los niños con respeto. Esta palabra fue adoptada luego en una publicación, una revista específicamente, que empezó en 1923. Y es la que marca el inicio de la literatura infantil moderna. Esta revista publicaba 100.000 copias al año y fue editada hasta 1934. Pero durante ese tiempo, al igual que muchas otras publicaciones, fue parte de una revisión muy concienzuda por el gobierno japonés, sufrió censura, y también fue, digamos, prohibida en cierto punto. Cuando luego más adelante, ya en 1937, el gobierno japonés prohíbe las asociaciones referentes a la juventud bonifacia y para el movimiento de paz. Ahora bien, esta revista, la creación de un esfuerzo literario, un movimiento que generó más revistas, que generó... ¿Sí? Ok. Pero era diferente a lo que nosotros podemos imaginar como literatura infantil. Porque hablaba de la pobreza. Ahí está. Indra, perdón. Te volvimos a perderte un segundo. Te pido repetir las últimas oraciones de vuelta. Gracias. Vale. La revista, a diferencia de lo que nosotros podemos recordar o identificar como literatura infantil, hablaba de la pobreza, del hambre y de las dificultades de los niños en 1920. Pero también nos hablaba de amor, nos hablaba de fantasía y del fomento del juego de mesa, por ejemplo. En 1930 se publican algunas creaciones, juegos de mesa que van especialmente para los niños. Ahora bien, Eurini tiene también una importancia en la literatura a partir del rescate del acervo. Recuerden que al principio hablábamos de las rimas y cómo estas formaban parte de la oralidad de la literatura coreana. Bueno, Eurini rescata esas rimas, publicándolas, difundiéndolas, y en 1925 las rimas y estos juegos, estas canciones folclóricas, empiezan a tomar una forma determinada, empiezan a tomar unas estructuras literarias, podría decirse. Pero luego de la prohibición que hubo en 1937, no solamente se pierde un poco el trabajo de publicaciones, de ediciones, de la literatura infantil llevadas adelante por Ban, sino que también se pierde un hito importante en el activismo de este autor, que es la creación del Día del Niño, y es por lo que se le reconoce mayormente en la península. Porque en 1923 él instaura el 1 de mayo como el Día del Niño. Es un día en que él hacía actividades abiertas y juegos y cuentacuentos. Y esto se fue repitiendo año tras año mientras él estuvo vivo y mientras duró la revista. Cuando se prohíben esta serie de movimientos, el Día del Niño también se pierde por unas décadas. Y hasta 1957, a través de una proclamación, llamada la Carta de los Niños, es que se regresa a esa idea del Día del Niño, y esta vez para que no hubiese un conflicto con el 1 de mayo, el Día del Trabajador, se pasa al 5 de mayo. Entonces, los aportes de Ban a la historia de la literatura y a la literatura infantil no solamente van desde la parte literaria, sino también en el activismo, en la unión de la sociedad con las letras. Y es por ello que en 1998 se crea una fundación que lleva su nombre. Esta fundación sigue el camino de Ban Yong-hwan, apoya la creación literaria, impulsa desde su espacio el camino en la península. Ahora bien, para terminar, Ban
¿Sí? Ahí está. Sí. Ok. Para terminar, quiero que se queden con la idea de que la península tiene momentos muy difíciles para adentrarse en la modernidad, una serie de reinos y de estar un poco cerrada hacia el resto del mundo. Entonces, el trabajo de personas como Pan Jong-hwan nos permiten identificar, empatizar con el desarrollo de cosas como, por ejemplo, la narrativa infantil, los derechos del niño, y cómo estas han impactado luego en nosotros, ¿sí? Desde nuestros distintos puntos. Así que les agradezco por haberme escuchado, disculpen las interferencias y cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a su disposición. Muchas gracias por escucharme. Ahí está. Muchísimas gracias, Indra, por todos los temas, desde la historia del Tunga, serías de los cuentos de los infantiles, realmente, todos esos temas. Ahí justo Talía Barrones hace una pregunta y dice, me gustaría hacerle una pregunta a Indra, pero no estoy muy segura si abarca su tema de investigación o si alguien más podría comentar al respecto. Tengo curiosidad por la situación actual de la traducción de literatura coreana infantil. Ah, ¿Existe alguna tendencia o autora relevante en este ámbito? claro, sí, acá puedo hacer algo muy puntual. Lo cierto es que la literatura infantil en Corea es muy grande, es inmensamente grande. Se ha generado un ecosistema en el que los cuentos se han convertido en digitales interactivos, o sea que hoy en día es muy fácil acceder a ellos. Sin embargo, las traducciones no son tan accesibles, ¿sí? Entonces, lo que puedes conseguir son trabajos académicos o algunas cosas muy puntuales que se han hecho a través de recopilaciones eh, apoyadas principalmente por el Instituto de Traducción Literaria, ¿sí? Como la institución bandera para la difusión de textos coreanos en otras lenguas. Pero si siempre se encontraba, sería maravilloso, porque nunca está de más que se pueda. Perfecto. La última parte, cuando comentaste sobre un lugar específico, creo, no llegué a escuchar, ¿podrías escribir en el chat el nombre? Así todos saben, porque creo que no llegamos a escuchar esa parte. Sí, ahí está. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces, sí, realmente, como comenta el Indra, en el tema de los libros para los niños no simplemente es un boom, sino es famosísimo. Bien, ahora, pasando a nuestra última expositora, es Ana Belén Dono Matellano, perdón, disculpen si pronuncio mal el apellido. ¿Estás? Sí, A sí, ver. estoy aquí. Ah, perfecto. Bien, entonces ahora te pongo para que puedas compartir alguna diapositiva que hayas preparado. Sí, lo Sí, único que no sé cómo se hace. perfecto. No, no te preocupes, que ahí acabo de ponerte como Ah, vale. cuantrifiere. Bien, bueno, mientras que prepara, bueno, para presentarles, ella es graduada en la UAN de grado de Estudios de Asia y África, también participó en la quinta edición en Estudios Coreanos de la UCM y participó en dos ediciones de la One Asia Foundation. Actualmente colabora en la Asociación de Difusión de Estudios y Cultura Coreana en España. Su título de trabajo que va a exponer ahora es Hangul, Dialecto y Extranjerismo. Perfecto. Ahora doy la palabra para que pueda hacerlo. Sí. Creo que estoy compartiendo porque no veo nada. Ahí está. Vale, Ahí vemos. vale, perfecto. Eh,
Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches aquí desde España, que son las 12 de la noche. Y bueno, voy a hablar un poco brevemente del origen del coreano, del Hangul y, y brevemente pues sobre los dialectos y los extranjerismos que nos encontramos en el coreano. Bueno, primero una breve introducción sobre lo que es el coreano, que es una lengua del este asiático hablada por aproximadamente unos 80 millones de personas y es el idioma oficial de Corea del Sur y de Corea del Norte y también es lengua cooficial de la prefectura autónoma coreana de Yanbian en China. Además, la diáspora coreana se encuentra esparcida a lo largo de China, Estados Unidos, Japón y Rusia, donde se encuentra una mayor población de expatriados coreanos. Actualmente, la lengua coreana escrita es conocida como Hangul y cuenta con un alfabeto formado por 24 letras, consistente en 14 consonantes y 10 vocales. Este, este alfabeto se viene utilizando desde el siglo XV bajo el reinado del rey Sejong el Grande y es considerado en Corea como el milagro del siglo XV, ya que fue un elemento indispensable para la promoción de la alfabetización de las clases sociales más bajas de la época. Respecto a los orígenes del coreano, actualmente descendería del coreano arcaico, cuyos orígenes siguen siendo motivo de polémica actualmente, ya que está muy relacionado con otras lenguas, como la japonesa, que se relaciona sobre todo por su similitud gramatical, ya que ambas tienen una sintaxis que se forma con el sujeto, el objeto y el verbo al final de la frase. Aunque la mayoría de lingüistas especializados en el tema consideran que esta lengua es perteneciente a la rama tungústica, de la familia de las lenguas altaicas, entre las que se encontrarían las mongólicas y el turco, lo que señalaría que el origen de esta lengua vendría de Siberia Oriental. El coreano, respecto a estas lenguas, tendría cierto parecido con el manchú, pero no tiene ningún tipo de parecido ni con el mongol ni muchísimo menos con el turco. Pero vamos, que tampoco tiene mucho parecido con otras lenguas altaicas con las que se supone que estaría relacionado por familia lingüística, aunque sí que hay ciertas características que están en común. Bueno, aquí tengo un mapa del periodo de los tres reinos de la península de Corea, porque os quería comentar que sobre este periodo, ya que antes de la unificación de Silla, que esto fue en el 676 después de Cristo, los reinos existentes en la península coreana contaban cada uno con su propia lengua y hasta que empezó este reinado no se empezó o sea, hasta que no se unificó Silla no se empezó a intentar unificar la lengua también. Destacar que de los tres reinos, el reino de Goguryeo sería el que presentaba unas diferencias más pronunciadas en lengua respecto a las otras dos, ya que el reino de Baekje y el reino de Silla contaban con un coreano que era, o sea, un idioma que era muy parecido entre sí. Domene, en uno de sus trabajos, divide la evolución de la lengua coreana en tres periodos, que sería el coreano antiguo o arcaico, que va hasta el siglo X, y luego el coreano medieval, que iría desde el siglo XI hasta llegar al moderno, que empezaría aproximadamente en el siglo XVII. Para hablar del coreano es necesario hablar de las influencias que ha tenido China sobre la península coreana, ya que debido a las estrechas relaciones que han existido entre China y Corea, porque
son países vecinos y por su afinidad cultural, es lógico que la gente pueda llegar a pensar que sus lenguas también guardan cierta relación. Bueno, China fue la primera civilización que surgió en Asia Oriental y influenció en gran medida a todas las naciones que tenía de forma colindante. En el caso concreto de Corea aparecen distintos elementos como la religión budista en su vertiente china, y es a través de los textos que nos encontramos que se introduce el sistema de escritura chino en la península coreana. También se tomaron muchas palabras de origen chino, se adaptaron a la pronunciación coreana, que además era muy distinta a la china, ya que son completamente diferentes de forma oral, ya que el chino es una lengua aislante, con palabras con una raíz que es invariable, es fija completamente, mientras que el coreano es aglutinante, con un gran número de sufijos e inflexiones que se trabajan en su gramática. En el libro de la historia de los tres reinos, el Samguk-sagi, que fue escrito en 1145 por Kim Bu-sik, se enumeran algunos de los nombres de lugares cuyo nombre fue modificado, y gracias a que en este escrito se encuentran tanto los nombres nativos como los nuevos, se ha podido recuperar parte del lenguaje de la época. Yo aquí he puesto un ejemplo que es la ciudad de Maihol, que después pasó a ser Suseong y luego es la actual Suwon, que bueno, por si alguien no lo sabe, Suwon es una ciudad que se encuentra en Corea del Sur, es la capital de la provincia de Gyeonggi, ¿sí? Y se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de Seúl. Pero bueno, al mirar esta palabra se ve que Maiho, que pasaba a llamarse Suseong, Mai pasó a ser Su, por lo tanto sería agua, y Hol sería Song, que es castillo. Actualmente no sabría deciros lo que estos hanja significan en chino, o sea, el primero o sea, sí os puedo decir cómo sería en japonés, pero y que no tienen nada que ver, o sea, el primero es comprar y el segundo es súbitamente. O sea, para que veáis así que hay un cambio súper radical. Y bueno, voy a pasar a la creación del Hangul, porque bueno, llegamos a Goryeo y todo el lenguaje escrito que tenemos en la península está escrito en chino clásico. Además, los hanja, que son estos caracteres chinos, estaban restringidos a las élites, que son las únicas que podían permitirse realmente una educación, lo cual dejaba a una mayoría de la población totalmente analfabeta. Hay que tener en cuenta que es una sociedad fuertemente estratificada, como nos ha contado antes, creo que era nuestra compañera Luna. Y en esta sociedad el estatus social es hereditario y muchas veces ni siquiera englobaba toda la casta, sino que era por orden de parentesco. Y bueno, no es hasta el siglo XV ya que el gran rey Sejong crea el Hangul, presentando en 1446 en un breve escrito de 33 páginas que estaba escrito en chino, que a la traducción sería edición explicativa de los sonidos apropiados para instruir a la gente, o Hunmin Son Serie Bon. Perdón por mi pronunciación. Está correcto. Sí, sí. Y bueno, este escrito estaba dividido en dos partes. Una primera que fijaba el propósito de la creación de este nuevo alfabeto y una explicación del origen y funcionamiento de cada una de estas 28 letras, y luego había una segunda parte que estaba escrita por los eruditos de la academia que el rey Sejong había formado, que exponía la fonética y los principios filosóficos de estas letras, ya que
Cada una de estas letras estaba basada en la fonética articulatoria con unas vocales cuyo diseño seguía los principios del yin y el yang, los 5 elementos que son agua, fuego, tierra, madera y metal, y se basaba en los elementos del universo y en los órganos vocales humanos, con líneas horizontales y verticales que eran claramente distinguibles de las consonantes. Con el Hangul las letras se combinan formando sílabas en una estructura básica formada por 3 elementos: el chosong, que es la consonante inicial, jungsong, que es la vocal, y jeonsong, que es la consonante final, que los estudiantes de coreano lo conoceremos más bien como batsin. Bueno, mediante estas combinaciones se podrían crear toda una clase de sonidos. Aún así, el rey Sejong puso una regla para agrupar los fonemas del Hangul, y eran que si la vocal de la sílaba estaba basada en una línea vertical, la consonante que iba antes de esta vocal estaba a la izquierda, y si la vocal estaba de forma horizontal, la consonante precedente estaba encima. En ambos casos, la siguiente consonante, en caso de que la hubiera, tenía que estar ubicada debajo, en medio del grupo. De esta forma se producían grupos silábicos que eran de una forma más o menos cuadrada y que eran muy similares a los caracteres chinos. Aquí he puesto un par de ejemplos que son Chip, Casa, Kang, Río y Juan, Rey. Bueno, el rey Sejong ya en la dinastía Joseon definía a los hanja como algo inapropiado para la expresión de la alfabetización y por lo tanto de la educación de la población, ya que era un sistema que era muy complicado, requería un larguísimo tiempo de aprendizaje y limitaba el número de hanja que supiera el usuario, era el conocimiento, la forma que tenía esa persona de expresarse. Por lo tanto, comenzó a desarrollar el Hangul, que era un sistema de escritura sencillo, y se comenzó a utilizar como un auxiliar de lectura de los caracteres hanja, ya que así se producía una distorsión mínima del sonido y del significado. Precisamente debido a su sencillez, el Hangul fue bastante despreciado por la aristocracia, que no veían en él una identidad propia, ya que en la época ser una persona culta significaba dominar el chino clásico. Aún así, el principal objetivo del Hangul no fue sustituir al hanja, sino que se intentó acercar la cultura a la población más humilde, que además hizo uso de este lenguaje para la expresión de las novelas populares, y además se utilizaba para que se mejorara el entendimiento de documentos y se facilitaran los procesos judiciales, que es algo bastante importante porque contamos con que antes de esto la mayor parte de la población no sabía ni leer ni escribir. Y bueno, no sería hasta finales del siglo XIX, debido a la situación sociopolítica internacional y el sentimiento cada vez más nacionalista que se vivía en Corea, que el Hangul se convierte en el sistema de escritura oficial y reemplaza al hanja, que hoy en día se sigue enseñando en menor medida y normalmente su uso prácticamente se restringe al ámbito académico y suele estar combinado con el Hangul. Cabe mencionar, no obstante, sobre el coreano, que durante los años en los que Corea fue anexionado a Japón, la administración de Japón decidió que era necesario convertir a los coreanos en ciudadanos del imperio japonés para propiciar una integración total de la población y adaptar e incentivar en cierto sentido la lealtad entre los coreanos con la promesa de una mejor situación social. En 1938 esta incentivación se convierte en un endurecimiento de la política de integración y básicamente se intenta destruir por completo la cultura coreana.
creando una ley que requería que todos los ciudadanos hablasen únicamente japonés, prohibiendo la comunicación tanto oral como por escrito de coreano y exigiendo que todos los ciudadanos cambiasen o adaptasen sus nombres al japonés. Esto no acabaría hasta la liberación en 1945, que es cuando los coreanos pudieron recuperar su idioma y sus nombres. Respecto a los dialectos del coreano, no sé cómo voy de tiempo, porque me estoy emplayado bastante. Además del lenguaje estándar coreano, el cual, bueno, pues se habla tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte, y que procedería del dialecto de la zona de Seúl, existen cierto número de dialectos locales que son similares entre sí y propician la inteligibilidad entre localidades, a excepción del dialecto propio de la isla de Jeju, que tiene unas disidencias que lo clasificarían como una lengua aparte. Las diferencias más notables entre los distintos dialectos del coreano son tonales y muchos de los mismos tienen un vocabulario básico que es etimológicamente distinto al del coreano estándar o al de otros dialectos, pero que tienen el mismo significado, como por ejemplo ocurre en el dialecto de Gwangju, que está en Jeolla del Sur, ¿sí? Y que sugiere que hay una diversidad lingüística previa superior a la presente que tenemos en la actualidad. Los dialectos coreanos, junto con el lenguaje de la isla de Jeju, formarían así una familia lingüística propia, lo cual apoyaría en parte la teoría de que el coreano es una lengua aislada. Para esta presentación me centré principalmente en los dialectos existentes en Corea del Sur, donde hay estudios que dicen que los coreanos perciben 6 dialectos divididos principalmente por los límites administrativos provinciales. Tendríamos el coreano estándar, que es el de Seúl o Gyeonggi, que está considerado como el coreano estándar porque el Instituto Nacional de la Lengua Coreana define que este coreano estándar es el habla moderna de Seúl habitualmente utilizado por personas letradas o cultas. Luego tendríamos el de Chungcheong, el de Gyeongsang, Chungla y el de Jeju. De entre los diferentes dialectos, los coreanos normalmente identifican con mayor frecuencia el dialecto de Gyeongsang. Si no me equivoco, aquí entrarían el dialecto de Busan o el de Daegu, creo que también entraría aquí, no estoy segura. Que este dialecto que se identifica incluso con más frecuencia que el coreano estándar y se percibe de una forma como más destacada. Debido a la percepción que hay del dialecto de Seúl como el estándar o la norma, se percibe cierta negatividad entre los demás dialectos regionales de Corea del Sur, la cual, aunque ha ido desapareciendo después de que Corea del Sur pusiera en marcha el sistema de gobierno local autónomo en 1988, una mayor parte de la población quiere que sus hijos utilicen el coreano estándar. Y los hablantes de dialectos locales normalmente tienden a evitar el uso de su dialecto natal, especialmente en lugares como Seúl, donde se habla predominantemente el coreano estándar para evitar críticas, ya que le llaman chongnom, que es como pueblerino, o en España lo llamamos paleto, no sé cómo será en América Latina, la verdad. Y se burlan de su acento. He de añadir que respecto a los norcoreanos refugiados en Corea del Sur, se han realizado estudios y dicen que demuestran que el coreano hablado en Corea del Norte no dista demasiado del surcoreano, pero por lo cual no deberían existir muchas dificultades para comunicarse entre ellos, pero sin embargo estos refugiados muestran cierto sentimiento de discriminación hacia su persona cuando los interlocutores se dan cuenta
de que son de Corea del Norte, lo cual demostraría que las diferencias dialectales no son únicamente lingüísticas, sino que también presentan un problema que es mucho más complejo, por lo que hay que tener en cuenta factores como el entorno, la actitud de los hablantes o incluso la identidad social de los mismos. Bueno, por último, voy a hablar de los extranjerismos en Corea, súper brevemente. Y es que, bueno, debido al alto porcentaje de palabras sino-coreanas y a lo largo de su historia, hay cierta tendencia a confundir términos sino-coreanos y coreanos nativos y viceversa. Además, hay que añadir que, a diferencia del japonés, que distingue la pronunciación china onjomi y la japonesa kunyomi, en coreano no hay dos pronunciaciones para los caracteres chinos, por lo que hay muchas palabras nativas que fueron sustituidas por la fonética china y se han perdido. Derivadas del hanja encontramos las palabras sino-coreanas que han sido cogidas directamente del chino. Y bueno, también la mayoría de nombres y apellidos coreanos tienen dicho origen. O sea, Kim, Lee, Park, etcétera, tienen su hanja. Y bueno, la relación entre el coreano y el japonés no es clara, ya que había ciertas fuentes que sugerían que el coreano estaba dentro de las lenguas altaicas, pero esta teoría ha sido descartada y bueno, la mayor parte de los autores consideran que estas similitudes se deben principalmente a una cercanía geográfica entre ambos países. Y bueno, respecto a extranjerismos, la mayor parte de los mismos que el coreano ha adoptado proceden del inglés. Pero muchas veces se combinan entre sí y forman nuevas palabras que pueden resultar extrañas para los hablantes nativos de las lenguas originarias, como por ejemplo puesto aquí fighting o fighting, que en inglés significa luchar o luchando, pero tras pasar por Japón y demás, su significado cambia a un mensaje de ánimo donde se intenta motivar a la persona para que siga adelante. Además también a día de hoy los coreanos se sienten más parte de una comunidad internacional, no están tan cerrados, por así decirlo, y muchos buscan nombres que sean fáciles de romanizar y de pronunciar, evitando además malos significados en los idiomas de los países con los que tienen intención de hacer negocios en caso de compañías. Yo aquí he puesto dos ejemplos. Uno es la compañía Hyundai, que en España lo llamamos Hyundai, que sí significa edad moderna, es un nombre con un significado bastante bueno, pero no es especialmente fácil de pronunciar. Y luego está el caso de una empresa surcoreana de bicicletas que se llama Daewoo Yachongko, que bueno, la pasaron a llamarse Daejeon y no tuvo mucho éxito, pero es que no se habían dado cuenta de que la pronunciación de su empresa sonaba muy parecido a muere joven en inglés y nadie quiere comprarse una bicicleta que se llama así, obviamente. Ya. Añadir por último sobre los extranjerismos que en Corea del Norte hay una tendencia a utilizar las palabras nativas sobre las sino-coreanas y los extranjerismos, sobre todo con las políticas nacionales, nacionalistas más bien, que pretenden eliminar toda influencia extranjera del idioma. Bueno, por último, como conclusión, hablar de que el lenguaje coreano tiene una larga historia y ha influido enormemente la conformación actual, tanto del lenguaje como de lo que es hoy en día la sociedad surcoreana. Y es evidente que el coreano es una lengua enormemente influida por otras lenguas
y que además tiene una gran diversidad debido al gran número de dialectos que lo conforman. Y es necesario mencionar el Hangul, ya que su creación representa un rasgo esencial para la construcción de la identidad nacional del pueblo coreano, ya que como grupo exclusivo e independiente de las invasiones e influencias externas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Y bueno, sin embargo, decir que pese a lo sencillo de la transcripción del coreano, es uno de los idiomas más complejos en su aprendizaje, ya que tiene una fonética súper compleja y tiene un gran número de dialectos. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que os haya gustado la sesión. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Ana. Estuvo súper interesante realmente todos los temas que estuviste comentando en la exposición. Y yo vi que arriba había algunas preguntas que hicieron. A ver. Bien, Claudia Gustavino, acá justo pregunta, ¿en qué idioma se hablaba en Joseon antes del Hangul? ¿Querés responderlo esto? Un momento. Sí. A ver, A ver, sí. en Joseon se hablaba coreano, igual que en Goryeo y en Silla. Lo que pasa es que se escribía en chino. O sea, la gente al final, ¿quiénes son los letrados? Gente que tiene tiempo que perder en aprender chino, porque la gente de a pie no, o sea, eran iletrados porque no tenían, o sea, si tú estás trabajando en el campo no puedes estar aprendiendo un idioma, y menos un idioma como el chino. Entonces, bueno, eso, se hablaba coreano. Donde poder buscar palabras de la lengua original. Sí, hay, creo que lo tengo. Si quieren, les paso una página también por acá, aunque es de, seguramente muchos conocen, es de Deivo, ¿sí? Pero, a ver, les paso de vuelta. No sé si algunos usan alguna página específicamente para estos temas. Yo lo que he encontrado Sí. sobre el coreano arcaico son sobre todo artículos en inglés, Ujú. y buscando coreano arcaico te aparecen. Hay un libro que es que... ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era, pero era algo del idioma coreano antiguo, pero es que no me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre exactamente. Perfecto. Sí. En la mayoría de veces van a encontrar, las informaciones son, lamentablemente, es en inglés. Sí. Sí. Es que sobre Así, este tema creo que no hay sí, gran cosa en... es cierto, todavía hay falta que haya informaciones en español traducidos, ¿no? Todo, del coreano. Y bueno, yo simplemente quería agregarles sobre el tema de justo la palabra chonnom, ¿sí? Está formado por la palabra, la primera sílaba que suena como chon, en realidad el carácter significa pueblo, ¿sí? Entonces, nom es una forma inferiorizar a las personas, entonces literalmente quiere decir personas del pueblo, pero eso, bueno, se relaciona con el campo y la parte rural, y con el tiempo pasó a ser como una mala forma de llamar a otras personas. Nada más. Bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta pueden ir escribiendo. Acá dice en inglés, es cierto. Bueno, es cierto. En otros idiomas hay muchos, pero bueno, espero que más adelante haya más sobre estos temas. Respecto a la romanización del coreano, puedo añadir que sí que se ha intentado sistematizar. De hecho, hay la última que es del gobierno de Corea, pero sin embargo los nombres no están sistematizados. Entonces ahí hay un problema un poco grande, ya que cada persona escribe su nombre romanizado como quiere, y a veces, sobre todo cuando son artículos científicos y demás,
ahí la misma persona a lo mejor está escrita de forma distinta y es un poco confuso. Sí, es un tema todavía. Sí, ahí está. Sí, Veo, aparte hago un comentario con los nombres porque es cierto que se aplican criterios distintos, ¿no? Se pone por momentos de moda el guión como en inglés, pero es cierto, más que sí. Corea estandarizando, me parece que, por ejemplo, en inglés lo estandarizó la Academia en Inglés, que se ha encargado de que vaya con el guión en el medio, ¿no? Entre los dos nombres. Pero esto con muchas excepciones, sobre todo para los que les gusta la historia, porque la idea es que los nombres popularizados de determinada manera se sigan escribiendo de esa manera, ¿no? Porque hay muchos nombres. Y ahora he visto que también hay personas que ya lo escriben todo junto, como si fuera en chino, ¿no? Los dos caracteres, así que es bastante difícil Confuso. bastante confuso, sí. Sí, sí, sí. Hubo un intento de hacer eso, cambiar todo y poner como en un mismo grupo, pero todavía falta para que sea todo conocido, más popular. Ahí veo a Ani Romero, puede ser que estés levantando la mano, o Sí, es... Ahí está. Sí, hablando de lo que estaban hablando de la romanización, a mí se me hizo más fácil, como yo sé inglés, se me hizo más fácil aprender coreano con el idioma inglés a que con mi idioma materno, que es el español. Eso quería agregar. sí. Sí, los que conocen el inglés, por ahí les resulta mucho más fácil y tener mucho más materiales también, y ya el hecho de saber otros idiomas también ayuda mucho a aprender otro idioma, sí, tercero, cuarto, y ya eso es como que facilita mucho. Bien, bueno, entonces, bueno, por mí les agradezco a todos por estar todos presentes yo sé que todos, cada uno están en diferentes lugares del mundo, y sé que algunos están algunos están en la noche, y otros están justo 3 de la mañana tal vez. Y bueno, fue lindo compartir este momento entre todos. Y ahora doy la palabra a María de Pilar Álvarez, que es la directora de la diplomatura. Bueno, primero le agradezco mucho a todos los expositores y a Hyunlin también por la participación, la colaboración, no solo ahora en el Congreso, sino también a lo largo de la diplomatura. Y bueno, les quería agradecer a todas y a todos los que han participado por estar. Hemos tenido una convocatoria muy alta a lo largo de todo el día, que no es tan común. Sobre todo que es un día de semana, aunque vivamos en pandemia ya bastante laborable, entiendo que todos están trabajando con obligaciones personales o de estudio, así que bueno, estamos muy satisfechos de toda la gente que ha participado, increíble, ahora todavía hay 60 conectados y empezamos a las 10 de la mañana y hay otra mesa en simultáneo. Y respecto justo a esta mesa de idioma, también una gran satisfacción porque por ahí los interesados en el idioma coreano, a diferencia de otros temas, parece ser un tema más nuevo para los hispanoparlantes, ¿no? Y sobre todo para Latinoamérica, ¿no? En España hay un poco más de tradición y bueno, ya hay profesores formados y doctores, y en Latinoamérica venía siendo una deuda, ¿no? Que quienes se formaran en el idioma, se especializaran en la literatura, en la traducción. Y bueno, me parece muy motivador ver toda esta gente joven que está muy interesada en estudiar y que muy probablemente seguirán estudiando el idioma, que es una contribución indispensable para hacer algo de un país, ¿no? Había quedado relegada siendo la condición número 1 para poder aproximarse a otra cultura, ¿no? Una rareza para nuestra Latinoamérica, que no había valorado tanto el estudio del idioma, así que también muy, muy contenta en eso con el trabajo que viene haciendo Hyunlin, que sus cursos de idiomas ha tenido que agregar un montón de cuestiones culturales a pedido de todos, y también muy contenta de escuchar estas exposiciones que también nos permiten pensar que va a haber una enorme profundización en los estudios relacionados con el lenguaje, la traducción y la literatura. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, Sí. si no hay más comentarios, cerramos. Ahí está. Perfecto. Igual muchas gracias por todos, por la participación también y por supuesto siempre gracias a Pilar por todas las dedicaciones que hacen para la cultura coreana. Bueno, nos faltaría poder ir a celebrar ahora. Yo me comería un suntu buchique. Ah, sí. Se extraño esos momentos de Esos momentos pre-pandemia realmente. prepandémicos hubieran sido buenos. Pero Sí, en bueno, este momento por ahí estaremos picando algo de comida me peruana. comiendo algo. Bueno, Yo me muchas gracias. apunto, yo me apunto. Sí, No, sí, que sí, eventualmente esperemos que esto crezca y se haga un poco más, digamos, un cierre más en físico. Así que nada, espero que haya más versiones del Congreso y ha sido un placer. bueno, muchas gracias a todas y gracias por la dedicación. Y sí, bueno, las ventajas de la virtualidad es lo global que ha sido el Congreso también, ¿no? Exacto. Porque eso sí tenemos que agradecerle que solo la virtualidad nos permite tanta globalidad. Así que bueno, gracias a todas y todos los que participaron. Estamos en contacto. Muchas gracias por darnos el espacio para Gracias. profundizar los conocimientos.